Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. Bautízame, bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu Santo, Santo, Santo Espíritu. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí, oh, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí, oh, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame, bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Amén, bendiciones jóvenes Santo, y a toda la audiencia que hoy se está conectando junto a nosotros. Qué bueno es estar en este día compartiendo, hoy en una transmisión especial. Hoy estará unos minutos el apóstol Fabián de Palma compartiendo
con nosotros, haciendo una temática de preguntas y respuestas, las cuales considero importantes, ya que nosotros como ministerio, a partir del próximo domingo 6 de junio hasta el otro domingo 13, estaremos celebrando durante toda esa semana la fiesta de Pentecostés. Y como últimamente, en los últimos años, he notado que esta fiesta se celebra por gran parte de la gente como algo histórico, pero no como algo profético para esta hora. Entonces, para esta vez me gustó y tuve un deseo en mi corazón de hacer parte al apóstol Fabián, ya que a nivel personal yo lo respeto muchísimo como maestro, como apóstol, como un hombre que es estudioso y de la palabra, no solamente en la teoría, sino también en la revelación y en la práctica. Por eso tiene testimonio también en lo que enseña y en lo que direcciona a los demás. Yo como ministro, como pastor, soy producto primeramente de la voluntad de Dios, de mis padres espirituales, mis pastores, el apóstol Juan, la pastora Isi, pero también de la mentoría del apóstol Fabián. Ha sido un pilar y es un pilar muy importante para mi ministerio, para la búsqueda. Sobre todo, como dije el sábado pasado, tuve una entrevista en un programa juvenil y les dije que el ver y el conocer a la persona debajo del manto, a mí me modeló muchísimo la conducta, el poder estar en desayunos, en almuerzos, en diferentes actividades, en las reuniones, al terminar las reuniones, el ver cómo se han manejado, el ver la conducta, todo eso a mí me ha modelado y Apóstol junto a mi Padre Espiritual me han permitido estar en ese lugar donde a mí me ha bendecido también mucho eso, además de las enseñanzas que él trae. Ahora ya unos minutos va a estar el apóstol. ¿Por qué vamos a hacer este debate? Ya me están diciendo que el apóstol está conectado, ahora lo vamos a hacer la invitación. ¿Por qué? Porque me gustaría poner una base magisterial para el ministerio y para la gente que yo sé que ha visto el anuncio y que seguramente se va a conectar porque conocen la trayectoria del apóstol, y también al subirlo a YouTube hay mucha gente que lo ve, y si ellos son gente que celebran las fiestas o más que nada Pentecostés, les queda una base, una semilla de revelación donde puedan hacerlo esta vez, o si ya lo celebraron, hacerlo la próxima vez bajo un entendimiento para que pueda desatarle todo lo que contiene esta fiesta. Y hemos preparado unas preguntas muy interesantes, las considero que nos va a meter al nivel de profundidad. Yo considero que las preguntas, cómo están formuladas, es para generar una respuesta que nos meta a todos nosotros a un entendimiento mucho más profundo. Y cuando se genera una profundidad, ¿sabe lo que pasa? Hay mayor capacidad para recibir, hay mayor capacidad para ser llenos, hay mayor capacidad para la voluntad de Dios, hay mayor capacidad para poder seguir recibiendo semillas y seguir sembrándolas y cosechándolas. Yo considero que toda persona de fe debe portar semilla en su vida y debe portar frutos. Así que sin más tomarme tiempo, vamos a pedir ahí a nuestra directora que haga la llamada al apóstol, y una vez que el apóstol está, vamos a comenzar a esta reunión tan importante y especial. Espero que la disfrute como yo la quiero disfrutar, y ya la estoy disfrutando previamente. Así que estamos en un día lindo, un día de ayuno, un día de oración, un día de dedicar al Señor, y qué bueno es poder concluir este día con esta enseñanza. Así que ahí estamos esperando que la foto se pueda conectar. Siempre pasa estas cosas cuando uno está en vivo, siempre intenta hacer lo mejor posible, pero bueno, a veces uno tiene que esperar. Ya la foto ya va. Ahí está el apóstol, muy bien, no tuve que alargar. Ah, buenísimo. Ahí está, se está agregando. Ahí está agregándose. Cuando ya estemos conectados, avisan, nos estamos conectados con el apóstol. Tiene que salir en la pantalla. Estamos unos minutos
de retraso, pero ya está ahí, ya está el apóstol ahí para entrar. Ahora no sé qué pasó. Bueno, seguimos esperando, así vaya preparando la palabra, todo lo que el apóstol ministre. Yo tengo acá mi cuaderno preparado también para tomar apuntes de cada pregunta, de lo que el apóstol responda y la base bíblica que nos dé para después tener todo un historial de lo que se ha ministrado. Yo siempre recomiendo escribir, tomar notas, porque es una ayuda a memoria, que es bueno porque uno puede meditar en esa enseñanza después del tiempo y es como que te refresca la administración de ese día y te ayuda muchísimo a los momentos que tengan que enfrentar, porque la palabra justamente es para eso. No es para acumularla en el cerebro, sino que es para tenerla hasta el momento de usarla. Y justamente se trata de eso la enseñanza. Conseguimos acá, la directora está un poco, no sé si traumada o qué. No me deja conectarlo. Estamos teniendo un problemita de conexión, no de internet, ¿no? No me deja agregarlo a la llamada. Ajá. O que mande él. Si el apóstol me está viendo, si me está escuchando, apóstol. Ahí estamos. Bendiciones, familia. Ahí estamos, apóstol, que Dios lo bendiga. ¿Cómo están? Todo bien, acá estamos expectantes. Estaba anunciando a los jóvenes lo importante que es esta reunión para entender un poco más de la fiesta de Pentecostés. Qué bueno, bueno. Espero que me estén escuchando bien. ¿Me escuchan bien? ¿Me reciben bien? Sí, acá lo estamos escuchando bien. Expectante, Perfecto. bueno, por lo menos yo a nivel personal estoy muy expectante y con ganas de aprender. No sé si usted quiere hacer una introducción. Decime, ¿querés que repetir las preguntas? Yo sé que tienen cuestionarios, tienen preguntas, o empiezo yo directamente con el tema, como quiera, ustedes si quieran. Si quiere, yo le hago las preguntas y usted va respondiendo en el orden que están o como quiera. Hago una pequeña introducción y luego prepara las preguntas. Bueno. Cuando haciendo énfasis en el significado de la fiesta de Pentecostés, sí. Tenemos que entender que conocer las fiestas del Señor es para nosotros una hoja de ruta. Las fiestas del Señor son coordenadas que nos permiten saber dónde estamos parados en el tiempo y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Uh-huh. Vamos a explicar esto. En la Biblia hay algo que se llama la ley de la primera mención. Es una manera de estudiar las Sagradas Escrituras a través de algo que se llama la ley de la primera mención. Por ejemplo, en el libro de Génesis, sí, todo lo que fue mencionado en el libro de Génesis por primera vez en las Sagradas Escrituras se sigue mencionando y se sigue ampliando a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. La palabra Génesis, que en hebreo es Bereshit, que significa en el principio o en el comienzo, también está relacionada con la palabra gen, y también está relacionada con la palabra genética, inicio, comienzo, principio, gen, genética. No es por casualidad que ese libro de la Biblia se llama de la manera que se llama, traducido del original hebreo Bereshit. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con nuestro linaje, nuestra estirpe, nuestra genética, encontramos el origen en el libro de Génesis. Lo que hoy nosotros somos tiene su origen en el libro de Génesis. Un día, Dios, a quien nosotros adoramos, le dijo a Abraham que levantara su vista
a los cielos y que tratara de contar las estrellas. Y le dijo, así será tu descendencia, como las estrellas que hay en el cielo. Y le dijo algo más, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Gálatas capítulo 3 dice, el apóstol Pablo, si sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Amén. Así que, lo que hoy leemos en el libro de Gálatas capítulo 3, dicho por el apóstol Pablo, fue generado en una promesa, en un juramento, en una de las 7 promesas y uno de los 7 juramentos que Dios le hizo a Abraham en el libro de Génesis. Pero eso que Dios le juró a Abraham, lo que Dios le prometió a Abraham, se fue desarrollando como un plan perfecto de Dios a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, hasta llegar a ser un cumplimiento en nosotros. Dice que en ese momento, cuando Dios le hace esa promesa a Abraham y hace ese pacto con Abraham, Dios juró por sí mismo y por su propio trono que lo que prometía a Abraham lo iba a cumplir. Dice que las Escrituras nos enseñan que Dios lo jura por él mismo. Juró por sí mismo y por su propio trono. Ahora eso que empieza en el libro de Génesis, ese plan de Dios, porque Dios le hace una promesa, le hace un juramento, pero hasta que esa promesa y esos juramentos de Dios empiezan a cumplirse, hay todo un plan que se desarrolla y todo un proceso detrás de esa promesa que Dios hace. Y el apóstol Pablo nos termina trayendo luz de que yo soy participante de ese linaje y de esa estirpe. Al decir que al aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, Pablo dice, ahora ustedes, si son de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Amén. Vengo a descubrir que al aceptar a Cristo, pertenezco al real sacerdocio, a la nación santa, al pueblo adquirido por Dios, y descubro cuál es mi linaje. De esa manera me doy cuenta que yo no soy resultado simplemente de la intimidad sexual de mis padres, ni soy fruto de la casualidad, ni fruto de un descuido sexual. Yo vengo de la mente y el corazón de Dios. Porque fue prometido a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En el momento que yo acepto a Cristo, linaje de Abraham soy y heredero según las promesas. Entiendo lo que dice San Juan 1, que yo no nací por voluntad de padre, de hombre, ni de varón, ni voluntad de carne, sino que soy resultado de la voluntad y del propósito de Dios. Entonces, es un poquito la introducción para entender que hay cosas en la Biblia que se mencionan por primera vez, pero luego se siguen desarrollando a lo largo de toda la historia bíblica para completar el significado de eso que fue dicho por primera vez. Lo voy a repetir. Hay algo que en la Biblia se menciona por primera vez, pero luego eso que fue mencionado por primera vez en la Biblia se sigue desarrollando en cada libro de la Biblia para completar el significado de eso que fue dicho la primera vez. Por ejemplo, la palabra desobediencia aparece en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Pero luego encontramos en Deuteronomio las bendiciones de la obediencia y la desobediencia. Y eso no está en el libro de Génesis. En el libro de Génesis aparece el acto de desobediencia. Pero en Deuteronomio, en el capítulo 28, cuando se habla de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, se completa, por ejemplo, el significado de esa palabra o de ese acto de desobediencia de Adán y Eva. Ahí entendemos qué ganamos y qué perdemos al desobedecer. Se menciona la desobediencia, pero después esa desobediencia se ve en la vida de Saúl, en la vida de David, en la vida de Sansón. Vemos actos de desobediencia y actos de obediencia que completan las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Entonces, algo que se menciona por primera vez en el libro de Génesis se desarrolla a lo largo de todas las Sagradas Escrituras.
Lo mismo pasa con esto que llamamos las fiestas del Señor. Se mencionan por primera vez en el libro de Éxodo, pero no queda ahí. No es que, por ejemplo, la fiesta de la Pascua o del Pesaj, que se celebró por primera vez cuando el pueblo de Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida, y leemos que el pueblo, Dios dio una orden precisa, después de varios meses donde las plagas golpearon al... ¿Se cortó? Al apóstol. Como seguimos acá, se cortó, estaba buenísimo. El apóstol está haciendo una introducción sobre las fiestas, primeramente para dar una base por qué las fiestas se desarrollan y se mencionan por primera vez en la Escritura, pero como el apóstol estaba enseñando recién, se fueron desarrollando en las siguientes escrituras, que también incluyen diferentes tiempos y generaciones y personas. Así que vamos a esperar a que podamos reconectar al apóstol. Posiblemente haya sido un tema de internet, de conexión del apóstol, pero quiero resaltar esto, muy importante. Entender, en este caso que estamos hablando de la fiesta del Señor, no es que nosotros la celebramos copiando algo, sino que la celebramos siendo parte. Lo vuelvo a decir, nosotros celebramos la fiesta del Señor porque son del Señor. No es correcto el que dice que las fiestas son judías, porque no son judías, son del Señor, son propiedad de Dios. Amén, estamos de nuevo. ¿Estamos de nuevo conectados con el apóstol? Ahí estamos. Ahí no sé estamos. qué pasó. Apóstol. Se cortó, es loco, este celular. Bueno, entonces, lo que se menciona, es importante establecer esta base, porque si no la gente dice, ¿qué hacen estos locos celebrando Pentecostés si estamos en la gracia, en el Nuevo Testamento? Justamente recién le decía a la audiencia de que lo que usted estaba explicando era para enseñarnos que nosotros no celebramos las fiestas por copiar, sino porque somos parte de ellas. Claro, somos parte, somos el linaje, nos pertenece por herencia. Ahora, esto es algo muy importante. La fiesta de la Pascua, por ejemplo, y ahora vamos a llegar a la segunda fiesta importante, que es la fiesta de Pentecostés, pero la fiesta de la Pascua por primera vez se celebra en el libro de Éxodo, después de varios meses que el pueblo egipcio es golpeado por las plagas que se iban desatando a través de la mano de Moisés y Aarón. El corazón de Faraón se endurecía, y esas plagas que venían de parte de Dios golpeaban a Faraón para que dejara salir al pueblo de Israel. Eso llegó a su final hasta que el pueblo de Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida. Y hubo una última noche en Egipto. Y en esa última noche se celebra lo que conocemos hoy como la Pascua, en lengua hebrea, Pesaj. La orden fue que había que sacrificar un cordero por familia, había que comerlo íntegramente, había que, en esa cena había hierbas amargas y pan sin levadura, y de ese cordero que se sacrificaba para esa última cena en Egipto, se tomaba la sangre, y de la sangre del cordero se pintaban los dinteles de la puerta de cada hebreo, y esa noche que los primogénitos fueron heridos, así de hombres como de bestias, todos los primogénitos egipcios fueron heridos de muerte. La casa de los hebreos fue guardada, y cada casa de los hebreos tenía la señal de la sangre en los dinteles de la puerta, y ese juicio pasaba por alto la casa de los hebreos. Mientras tanto, los hebreos dentro de sus casas estaban comiendo el cordero asado, uno por familia, y debían comerlo íntegramente. Todo eso tiene un significado extraordinario. Para tener en cuenta, se calcula que esa noche se asaron aproximadamente 600.000 corderos.
Así que una de las cosas que he predicado muchas veces, salieron de Egipto con olor a cordero. Y salieron. Y esa fue la primera Pascua, el primer Pesaj. De ahí en adelante, el Pesaj fue celebrado por profetas, por reyes, en diferentes libros de la Biblia encontramos referencias de la Pascua que fue celebrada, del Pesaj que fue celebrado. Hasta, y presten atención en esto, Sí. hasta los días de Jesús. Mm. Por eso digo que las fiestas son una coordenada profética. Mm. Para poder entender la hoja de ruta profética de cómo Dios se ha ido moviendo en la historia. Porque el pueblo de Israel sale en la Pascua. La Pascua puede ser estudiada, entendida. Todo lo que la Pascua significa se fue ampliando a través de la historia hasta que llega la culminación y la revelación completa de lo que la primera Pascua significó. Porque esa primera Pascua fue un anuncio profético. No es por casualidad que hubo un cordero que tuvo que ser sacrificado, que la sangre se puso en los dinteles de la puerta. En esa primera Pascua hubo detalles que eran un anuncio profético de un cordero que iba a venir. Esa primera Pascua aún es una profecía mesiánica. El anuncio del Cordero de Dios que iba a venir, del Emanuel, del Dios con nosotros. Jesús no muere en cualquier fecha, cualquier día y a cualquier hora. Él está muriendo en la cruz del Calvario en la semana del Pesaj, de la Pascua. Él está comiendo la Pascua con sus discípulos, lo que nosotros conocemos como la última cena. Él está teniendo una copa en la mano y está diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esa copa tiene un significado que podemos descubrir profundamente porque tenemos toda la Pascua a lo largo de toda la historia bíblica. Entonces ahora entendemos lo que Jesús está diciendo. Así que él está teniendo una cena de la Pascua, su última Pascua. Él se está preparando para ser crucificado. Él es perfumado horas antes, porque alguien está preparando ya su cuerpo para la sepultura. Hay muchas cosas y muchos detalles. Él ya está comiendo la Pascua perfumado, siendo preparado como la ofrenda de Dios junto con sus discípulos. Termina la Pascua y él ya se prepara para la cruz, para ser el cordero sacrificado, inmolado, que iba a derramar su sangre para que su sangre fuera aplicada en los dinteles de nuestro corazón. Es ahí que él viene a ser el Cordero de Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros. Así que él no muere en San Valentín, el Día de los Enamorados. Él no muere, no sé, para celebrar cualquier cosa. No. Él viene a una fiesta puntual y específica. No es casualidad que en la Pascua él va a morir. Es un anuncio profético, eso ya fue profetizado. Pero ahí, en la Pascua donde Jesús muere, tenemos la revelación completa del significado de la primera Pascua, del primer Pesaj, que se celebró cuando Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida. En aquel tiempo se celebraba que Israel salía de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Cuando hoy yo tengo la revelación completa de la Pascua, entiendo que el derramamiento de la sangre de Jesús, su muerte en la Pascua, me saca a mí de la esclavitud del pecado, del Egipto espiritual, del faraón Satanás, y que salgo libre hacia la tierra prometida, que es mi herencia de salvación. Mi camino a la Canaán, que es mi herencia de salvación. Proféticamente, esto tiene un significado profético. Sí. Ahora, se menciona la Pascua en Éxodo, se menciona a lo largo de toda la historia bíblica, pero el final de la revelación de lo que significa lo entendemos cuando Jesús muere. En esa fecha puntual y específica. Por eso él dice: no olviden esto y hagan esto en memoria de mí. A partir de ahí,
a partir de ahí hay cosas muy puntuales que no deben ser olvidadas ni dejadas de lado. Entonces, si Él dice, hagan esto en memoria de mí, no olviden ninguna de estas cosas, le da una completa revelación y significado a lo que la Pascua significa. Es importante que yo tenga en cuenta que Jesús celebró, murió, dio su vida en la Pascua, en algo muy puntual y específico. Ahora entremos al tema que nos interesa, que es el tema de Pentecostés. Parece que me extendí mucho en la Pascua, pero es para entender Pentecostés. Ah, está bien. Con este mismo principio, hay un primer Pentecostés en la Biblia. Ese primer Pentecostés, también conocido en lengua hebrea como Shavuot, es cuando Dios le da a su pueblo lo que conocemos como la ley, los mandamientos o la Torá. Los eruditos judíos llaman el pacto matrimonial de Dios con Israel. Sí. Que hasta el día de hoy muchos no lo entienden, y yo creo que habrás visto, Brian, todas las noticias de estas últimas semanas de Israel. Sí. Y yo vi muchos que dicen, no, que Dios ya no tiene más nada con Israel, y no es así, porque Dios hizo un pacto, y Dios es un Dios de palabra, y Él hizo un pacto matrimonial con Israel. Y a pesar de todo, y los errores que haya cometido el pueblo de Israel y el pueblo judío, no hay registro que Dios haya repudiado a quien ama. Y su pacto sigue vigente porque Dios siempre está esperando que su pueblo se vuelva a Él. Pero bueno, es tema para otro momento, para estudiar las profecías bíblicas. Pero Dios hace en el Sinaí un pacto matrimonial. En hebreo se llama ketubá, un pacto matrimonial. Y en Pentecostés, lo que hoy conocemos como Pentecostés, Shavuot, en lengua hebrea, es un pacto matrimonial que se llama ketubá. Y vemos los 10 pasos más importantes de la ketubá en lo que conocemos como los 10 mandamientos. Lo que Él demanda de su pueblo. Pentecostés es tener en cuenta estas cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pentecostés no es solamente temblar, como algunos piensan que Pentecostés es una experiencia pentecostal. Caerme al suelo, hablar en lengua, tener escalofrío, caerme al suelo y volverme a caer. He visto algunos y yo he experimentado, ojo, yo creo, a nivel personal soy pentecostal hasta los huesos. Hablo, como decía un amigo mío, hablo más lengua que todos los corintios juntos. Oro en lenguas, creo en la manifestación y la vigencia de los dones del Espíritu, y creo en la manifestación y la vigencia de los dones espirituales, ministeriales. Creo en la unción, creo que uno debe anhelar y amar la presencia de Dios. Pero Pentecostés, la experiencia pentecostal, es algo más que temblar y hablar en lenguas. Es algo más que profetizar y tener un éxtasis. Porque Saúl, que fue desechado como rey, un día profetizó con los profetas. Eso no es garantía de aprobación divina. Exacto. Y tener en claro eso, ¿no? Que yo sea usado por Dios en un momento específico no significa que Dios me esté aprobando. Que yo hable lengua y me caiga al suelo y tiemble y experimente y diga, ay, yo siento de Dios, siento. Eso no es significado, o eso no es, no quiere decir que Dios me apruebe mi vida. Hay gente que cree que porque siente cosas, Dios está aprobando su vida. Hay gente que dicen esto, yo siento, escucha esto, Brian, dice, hay gente que dice, yo siento en mi corazón que me tengo que ir de esta iglesia. Ahora, están siguiendo una corazonada, siguen su corazonada,
Ay, hay gente que viene y dice, yo siento en mi corazón que me tengo que ir de la iglesia, yo siento en mi corazón que no tengo que ofrendar más, siento en mi corazón que no tengo que ir tanto al culto. Hay gente, ojo con la corazonada, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. O sea, observa esto, no dice, cuidado con Satanás, cuidado, dice, cuidado con a mí, a nosotros, dice que nos cuidemos del corazón, no del diablo. Si yo me cuido de mi propio corazón, el diablo se mantiene a raya. Oh, El diablo no puede venir a tocarme y no puede hacer nada si yo lo mantengo a raya en mi corazón. Por eso dice, cuidado con tu corazón, no con el diablo, no con los demonios, no con los espíritus mundos, cuidado con tu corazón. Porque manifiestas son las obras de la carne. sí. Y todo nace en el corazón. Así que cuidado con las corazonadas, porque hay gente que dice, no, hay gente que dice, yo sentí en mi corazón y se mandan a hacer cosas a sí mismo siguiendo una corazonada. Pero volviendo al tema de Pentecostés y la experiencia pentecostal, es algo más que hablar en lenguas, temblar, caerme al suelo. Es algo más que eso. Ahora, observemos que el primer Pentecostés me enseña cómo caminar o cómo entender el Pentecostés de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y cómo yo vivir hoy la vigencia de Pentecostés. La clave está en el primer Pentecostés. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo puedo hablar en lengua, caerme, llorar, pero la clave está que todo eso no sirve porque hay algo que está establecido. Si hablas en lengua, caes, tiemblas, te emociona, sientes en tu corazón, pero tienes dioses ajenos delante de él, hay un problema. Entonces allí, en lo que llamamos los 10 mandamientos, el decálogo, encontramos las bases de un pacto que tú vas, un pacto matrimonial, y si yo mantengo en esencia las coordenadas, los parámetros, el Pentecostés de Hechos de los Apóstoles va a traer sobre mí cosas extraordinarias. Sí. Pero hay gente que habla lengua, hay gente que siente, que se emociona, pero no tiene el fundamento de la fidelidad. El compromiso, sí. No hay compromiso. Entonces el primer Pentecostés me ayuda a entender qué es Pentecostés a lo largo de toda la historia. Hasta llegar a Hechos de los Apóstoles. Y ahí volvemos a encontrarnos con algo que no es casualidad. Jesús muere en la Pascua y durante 50 días, desde su muerte, su resurrección, porque hay 50 días entre la Pascua y Pentecostés, durante 50 días Jesús se apareció durante esos días, antes de Pentecostés, Jesús se apareció muchas veces a sus discípulos. Y luego que se apareció los mandó a esperar a lo que conocemos como el aposento alto, pero se le apareció después de resucitar varias veces. Y cada vez que se apareció, Brian, fue para enseñarles qué iban a hacer cuando recibieran el poder en Pentecostés. ¿Por qué les enseñó? Porque la unción que iban a recibir no podía venir sobre gente ignorante. No hay nada más peligroso que una unción analfabeta. Exacto. Sí. No hay nada más peligroso, decía mi abuelo, que un mono con navaja. No sé si alguna vez los que me están escuchando tuvieron la experiencia de ver a alguien manejando una herramienta sin saberla manejar y usted dice, este se va a lastimar, este se va a lastimar, este se va a lastimar y termina martillándose la cabeza, el dedo. ¿Por qué? Porque tiene algo entre manos que no conoce cómo funciona. Por eso Jesús les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y les va dando directiva.
y me seréis testigos, después de eso me seréis testigos, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque el poder que va, mira uno de los secretos de Pentecostés, el que recibe el fuego de Pentecostés va hasta lo último, recibe la unción de llegar hasta lo último. Dice, recibiréis poder para que me sean testigos en Judea, Samaria y hasta lo último. Hay gente que siente la unción, da 2 pasos y abandona. Pentecostés nos revela que es el poder para llegar hasta lo último. Amén. La unción viene para que alcancemos destino y propósito. No reciben poder para quedarse ahí en Jerusalén, entre ellos, hablando en lengua y estar emocionados, embriagados. ¿Entendamos algo, Brian? Sí. Aquello que la gente pensó que estaban borrachos fue una experiencia del momento. No se quedaron ahí 30 días en la misma experiencia. No, la experiencia vino con un propósito, el fuego vino con un propósito y Dios ya les había enseñado. Jesús, después de resucitar, les enseñó que eso venía sobre ellos para que lleguen hasta lo último. Así que Pentecostés es el poder y la habilidad que Dios me da para poder yo llegar hasta lo último. En ese momento era ser testigo y llegar hasta lo último de la tierra. Hoy es el poder para alcanzar nuestro destino profético. Pentecostés en nosotros nos capacita, nos empodera para llegar a lo último, para terminar lo que empezamos, para alcanzar metas claras, proféticas. Entonces, no es por casualidad que el Espíritu Santo viene en Pentecostés, así como no fue casualidad que Jesús muriera en la Pascua. No es casualidad que el Espíritu Santo venga en Pentecostés. Si observamos el primer Pentecostés, Shavuot, en el libro de Éxodo, vamos a encontrar que el monte temblaba. Y vamos a encontrar que había sonidos dice, algunas traducciones bíblicas, dice, el clangor del cuerno, el sonido de shofares que no tocaban los hombres, sino que fueron trompetas tocadas por ángeles en el Sinaí. Y el monte temblaba y humeaba, y Dios estaba hablando allí con Moisés. Ahora, cuando vemos el aposento alto de Hechos Apóstoles capítulo 2, vemos un estruendo y vemos un viento recio y vemos cosas, son muy parecidas a aquel primer Pentecostés original. Ahora, y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Pero quiénes fueron? Tengamos en cuenta que al aposento alto subieron 500 personas y quedaron 120. Hay muchos que se bajan del aposento alto. Hay muchos que no toleran las demandas del aposento alto. Por eso cuando a mí la gente me habla del poder pentecostal, de la unción de Pentecostés, de las lenguas, de lo que sienten de parte de Dios, y no tienen la capacidad de perseverar. Por eso no tienen acceso a la verdadera experiencia pentecostal, que es el aquí y el ahora de Dios. Porque allí empezaron 500 y quedaron 120. Ahora, si ahí empezaron 500 y quedaron 120, ¿qué sucede en una iglesia donde hay 50? ¿Cuántos quedan? En una iglesia donde hay 120. Entonces, fijemos cuáles son los porcentajes de la fidelidad. Sí. ¿Cuáles son los porcentajes de los que obedecen? Hubo 10 leprosos que fueron limpios y uno solo vino a dar gracias. El porcentaje es así, de 10, 1. De 500 quedaron 120. ¿Por qué? Porque los estándares para recibir la experiencia de Pentecostés, a medida que fueron pasando los 50 días, la vara fue puesta cada vez más alto. Y las palabras claves de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, Brian, son perseveraban unánimes. Perseverar unánimes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la palabra unánimes en el texto griego significa violentamente juntos. Y venían perseverando durante 50 días en cosas que otros dejaron de perseverar. Así que si quedaron 120, vemos que varios cientos de personas dejaron de perseverar. No fueron 5, No. no fueron 10, fueron primero 100. Imagínate que se van 100 de golpe. Y después se fueron 50 más. Y después se fueron 50 más. Y después se iban de a 50. Y dice que los que quedaron estaban violentamente juntos. Violentamente juntos significa que estaban entrelazados de tal manera que no podían ser separados. Hoy, y esto es algo muy, muy puntual, basta que uno, voy a hacer un poquito, voy a actuar un poco la situación, pero en ese momento estaban indivisibles, unánimes, juntos significa violentamente juntos, estoy entrelazando aquí mis dedos para que los que están viendo vean, estaban violentamente juntos, unánimes, eran indivisibles. Esos 120 no había forma de separarlos. Hoy basta que alguien venga y haga así, y ya lo saca de la iglesia, lo saca del propósito. No hace falta diablo. No hace falta diablo. No hace falta diablo. Observa algo, Brian. Entre la resurrección y Jesús, son cosas que a mí me llaman mucho la atención en la Biblia. Entre la resurrección de Jesús y Pentecostés no aparece Satanás. ¿Verdad? Satanás aparece mucho después. ¿Dónde aparece? Y lo vemos en Efesios 6. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Observemos que entre la resurrección y Pentecostés no hay diablo, no hay demonio. Es gente que había visto al Jesús resucitado, era gente que había visto a Jesús hacer milagros, era gente que había visto a Jesús resucitar los muertos, era gente que había visto a Jesús caminar en las aguas, había dado de comer a 5.000, era el Jesús que le había dado vista a los ciegos, muchos de ellos habían sido testigos oculares en primera persona de los milagros. Y se bajaron, y ahí no hay diablo, ahí no hay demonio, no se lo menciona. No hay demonios, ahí no se habla ni de diablo ni de demonio, ahí se habla de perseverancia. Ahí se habla de obediencia, se habla de querer pagar un precio. Amén. No podían perseverar, no pudieron, por eso se bajaron y se fueron 50 y se fueron 50 y se fueron 50 y se fueron 50. Nosotros hoy lloramos, a mí me pasa como pastor, he llorado cuando uno deja las filas de la iglesia o del ministerio. Uno, se iban de a 25 y se iban de a 50, pero recordemos que Jesús en un momento confrontó a sus discípulos y le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Todavía él estaba desarrollando su ministerio y no había muerto. Y los discípulos dudaban porque las exigencias aparentemente eran muchas y la vara era muy alta. Las demandas de Dios eran para ellos demasiado. Imagínate que venga Jesús y le diga, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Le está diciendo esto es a muerte. Al decir tome su cruz y sígame, seguir a Jesús es a muerte. Amén. Es a muerte. No es si hace frío, si hace calor, si siento o no siento.
es a morir. Pablo lo explica, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesús, ahí Pablo entiende, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y algunos salían corriendo. Acuérdense que uno salió corriendo en calzoncillo. Dejó hasta el manto. Se asustó. Es demasiado esta demanda. Hay que bancarse. Y uso las palabras nuestras, de nuestro lenguaje, de nuestra cultura. Hay que bancarse la unción, el llamado, la obediencia. Esto no es para cualquiera. Yo conozco tipos que, perdón la expresión, pero conozco tipos que se creen los machos de América. Se creen que son la mamá de Tarzán. Pero que frente a una demanda de Dios se derriten. Hay que ser muy guapo, Brian, y estoy hablando a muchos jóvenes, hay que ser muy guapo para bancarse la santidad, la obediencia a Dios. Por eso el reino de los cielos es violento. Y los valientes lo arrebatan. Esto no es para cualquiera. Vos le hablás a la gente, uno le habla a la gente que hay que tomar la cruz. No, no lo soportan. Por eso hoy, el gran desafío que la iglesia tiene en este Pentecostés, en este Shavuot, el gran desafío que la iglesia tiene es volver a predicar la cruz de Cristo. Porque tenemos una iglesia sin cruz. Sí. Es así, la gente hoy está buscando una iglesia donde no se predique la cruz. La gente busca una iglesia donde nadie le establezca ningún tipo de demanda. La gente está buscando una iglesia estilo spa, donde ir a pasarla bien. Donde yo he escuchado gente que dice, no, yo busco una iglesia donde nadie me moleste. Quiero entrar y salir sin que nadie me moleste. Y uno le dice, hay que tomar la cruz, negarse a sí mismo, darle a Dios todo, darle a Dios lo mejor. La gente entra en crisis y le salen chispas por las orejas. Me está diciendo que le tengo que dar todo a Dios. Uno le pide a alguien, como pastor, le pido a alguien, y voy a usar la palabra que le entra la crisis a muchos evangélicos. Le decía a alguien que tiene que dar el diezmo. Y se le cruzan los ojos, le salen chispas por las orejas. Ahora, gente que no puede dar el 10% del dinero, ¿le va a dar la vida a Dios? ¿Le va a dar la vida a Dios? Si no pueden dar de 1.000 pesos, 100 pesos. Si no pueden dar de 24 horas, 10 minutos para orar. Si no tienen la capacidad de honrar a Dios. Hay gente que le celebra el cumpleaños hasta al perro y al gato, pero nunca le pueden celebrar a Dios con excelencia una fiesta. ¿Qué me vienen a explicar? Entonces hay gente, Pentecostés es esto. Entonces, no es experiencia, sentir, yo siento, yo creo, no. Es pacto, es compromiso, es pasión, es intimidad. Poquito. Entonces, esto es algo tremendo para poder entender Pentecostés. Se bajaron de 500, de a 50 quedaron 120. Y de los 120 muchos estuvieron dispuestos a morir. Fíjate que de los 120, el llegar hasta lo último. Sí. El verdadero, por eso uno estudia y después tiene que ver el verdadero significado. Y me seréis testigo en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Algunos llegaron a lo último de la tierra para morir. No es que llegaron allá y lo estaban esperando con una fiesta de bienvenida. No, llegaron hasta lo último para morir. Y vemos a Esteban, y vemos a Pablo, y vemos a Pedro, y vemos a Juan. Llegaron hasta lo último. Y llegaron para morir. Para morir. Entonces, se completa el verdadero significado de aquel Pentecostés de Éxodo a lo largo de toda la historia, pero eso nos permite valorar el significado del Pentecostés de Hechos de los Apóstoles. Y si alguien me pregunta, ¿y por qué hoy?
celebrar. Y porque hay cosas que hay que celebrarlas y recordarlas, porque tienen un significado bíblico, simbólico y profético. Sí. Al celebrarla, al observarla, hay algo que estuve estudiando mucho estas últimas semanas y es cuando, por ejemplo, vos decís que hay un católico observante. ¿Qué significa un católico observante o un judío observante? Es alguien que ve, es alguien que practica. Entonces yo cuando observo, lo que veo me nutre, me enseña, me educa, me instruye, me direcciona. La pregunta es, la gente que me escucha, de los que me escuchan, ¿hay cristianos observantes? Porque hay católicos observantes, judíos observantes. Cuando decimos un judío practicante, un católico practicante, un judío observante practicante, un católico observante practicante, pregunto, ¿hay algo así como un evangélico, un cristiano observante y practicante que observa, aprende y practica? Cuando vos, como pastor, intentás que la gente observe y practique, la gente muchas veces se enoja, dice que somos muy exigentes, porque la gente quiere mirar de lejos. Pero de mirar a observar, porque una cosa es una mirada lejana, otra cosa es acercarme, observar es acercarme para ver con detalle. Sí. Porque si tengo que practicar necesito detalles, necesito observar para conocer los detalles de lo que voy a practicar. No, a mí déjame acá. Por eso las iglesias tienen mucho éxito en el último banco. Toda la gente se quiere sentar en la última silla, cerca de la puerta para salir corriendo. Aún donde yo me siento en un templo, revela cómo está mi corazón. Aún mi lugar donde yo me siento revela dónde me siento. El lugar en el cual decido sentarme aún revela mi condición espiritual. Tema para otro día. Entonces, estos días, las fiestas en el Antiguo Testamento son llamadas el gran día. Una fiesta de Pesaj, una fiesta de Pentecostés, es el gran día. Gran día. Y son el plano del plan completo de Dios, de cómo Él va a moverse en la historia. Y las fiestas del Antiguo Testamento me presentan a Jesús y me van revelando a Jesús como el Mesías. Ya en cada fiesta está un anuncio de Jesús, el Mesías. Entonces, esto es algo extraordinario. Yo podría estar horas y horas y horas y horas hablando de esto, pero no sé si contesté alguna de las preguntas. Yo las leí temprano, traté de memorizarlas y no sé si están todas contestadas, pero si hay alguna más. Hay muchas que sí que fueron contestadas, por ejemplo, el origen de Pentecostés, por qué Dios elige hacer fiesta con el pueblo, que lo estuve hablando al principio, el interés de Dios. Ahí está, por ejemplo, la fiesta en lengua hebrea, la palabra es Moed. Moed. Y Moed es tener una cita, es a una hora señalada. O sea, Moed significa cita con una hora señalada donde se requiere una mutua puntualidad de los que van a asistir. Dios como Padre, Israel como pueblo. Entonces, por eso también se llaman fiestas señaladas. Moed son citas con Dios, puntualidad mutua, compromiso mutuo de Dios estar
y el pueblo estar. Así que Moed es una cita donde también nuestra puntualidad es puesta a prueba. Sí, Cómo llegamos a esa fiesta, cómo nos vestimos para esa fiesta, cómo nos preparamos para esa fiesta. Si tenemos como referencia, de hecho, los apóstoles capítulo 2 tuvieron 50 días preparándose los 120 que quedaron. O sea, no, ay, llegó Pentecostés, estábamos todos, no sabíamos lo que hacíamos, estábamos nosotros mirando los pajaritos y cayó el fuego del Espíritu Santo. No, 50 días se prepararon. Con compromiso, pacto, pasión, intimidad, el carácter fue puesto a prueba. Muchas cosas pasaron, por eso muchos no estuvieron dispuestos a soportar la demanda y se bajaron del aposento alto. Pero los que quedaron recibieron el poder, y esta es una clave de Pentecostés, los que se quedaron recibieron el poder, entre muchas cosas, para llegar hasta lo último. La gente que abandona no ha tenido una experiencia de Pentecostés, porque los que tienen una experiencia de Pentecostés van hasta lo último, hasta las últimas consecuencias. Aunque sea el último que hagan en la vida, van a acabar su vida obedeciendo. Justamente Sí. eso que usted dice, apóstol, del fuego de Pentecostés, con el propósito del que lo recibe llega hasta el final, no solamente cumpliendo el máximo potencial de su llamado o propósito, sino que dar la vida si es necesario. Eso creo que responde a una de las preguntas que era, ¿qué tiene que hacer la iglesia con el fuego de Pentecostés? Porque a veces hay gente que tiene la experiencia, pero no entiende el propósito de esa experiencia. Bueno, una de las He cosas... visto gente bautizada, me ha tocado ver gente que el Espíritu Santo vino, ¿no? Los bautizó en lenguas. Pero después no supieron qué significaba eso, y hoy algunos de ellos están fuera del camino del Señor y tuvieron una experiencia de Pentecostés. A ver, vamos a detenernos ahí, Brian. Una cosa es la señal de hablar en lengua y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. A veces unimos eso o lo mezclamos. Bautismo es ser sumergido. Señal puede ser una marca que hoy está y mañana no está. Voy a repetir esto. Sí. Señal es algo que puede estar hoy y mañana no estar. Puede haber una señal en una pared, puede haber una señal en una ruta. Pero otra cosa es bautismo. Cuando entendemos el significado de la palabra bautismo, bautismo significa estar sumergido. Bautismo del Espíritu Santo, literalmente, hay un bautismo en agua, sí, pero hay un bautismo en fuego. En el bautismo de agua, soy sumergido en agua. En el bautismo del Espíritu Santo, soy sumergido en fuego. Ahora, cuando uno sumerge algo en fuego, el fuego lo altera todo. Sí. El fuego, hasta el hierro más pesado, hasta la piedra más dura, cuando es sometida a fuego, la materia es alterada por el fuego al cual es sometido. Sí. Cuando sometes el hierro al fuego, el hierro, por más duro que fuera, se vuelve maleable. Se puede manejar y se puede cambiar la forma. La piedra a altas temperaturas se termina quebrantando y rompiendo. Entonces, el Espíritu Santo sobre Jesús vino como paloma en el Jordán cuando fue bautizado. Pero en el aposento alto viene como fuego, porque en Jesús, aunque era 100% hombre, era 100% Dios y 100% hombre. Pero él siendo 100% Dios, hace algo que se llama la kenosis. En lengua griega se llama la kenosis de Cristo. Él opera como Jesús, no como Cristo. Como Cristo, él opera después que resucita. Esto es tremendo. Esto hay que estudiarlo, se llama cristología. Él
Él opera como Jesús. Él es Cristo después que resucita. Cuando muere en la cruz y resucita, es Cristo. Mientras tanto fue Jesús. Y Él hace algo que en lengua griega se llama kenosis. Y kenosis es cuando Él decide, siendo Dios, no actuar como Dios. Y el apóstol Pablo explica esto. No tuvo el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Él se podía haber librado de la cruz, Sí. pero él no lo hizo. Porque él hizo la kenosis, el vaciamiento. No tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Tomando, siendo Dios, él hace la kenosis, se vacía, tomando forma de siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso, siendo Dios, vaciándose, se llama kenosis, para llevar la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, hasta las máximas consecuencias. Pero él decide no operar como Dios. Siendo 100% Dios y 100% hombre, esto es algo tremendo para hablarlo en otro momento, sí. Él renuncia a eso. Para mostrarnos cómo es la verdadera guerra espiritual. Ahora, esto es algo extraordinario. Esto es algo extraordinario, pero nos lleva a entender en profundidad. A entender en profundidad la experiencia de Pentecostés. Son secretos revelados en las Sagradas Escrituras. Son los latidos del corazón de Dios. Es palabra revelada. Esto que estamos hablando nosotros en esta hora es conocimiento revelado. El que se agarra de estas cosas va a poder entender qué es el bautismo. A eso quiero conectarme. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Entonces, viene en el Jordán sobre Jesús, el Espíritu Santo como paloma. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto es tremendo porque después que los cielos se abren y la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo desciende como paloma sobre él, Jesús sale de ahí para ir 40 días y 40 noches al desierto. Sí. ¿Y qué es lo que el diablo en los 40 días y las 40 noches le dice a Jesús? Si eres realmente el Hijo de Dios. Si ya Dios había dicho en el Jordán, este es mi Hijo amado. Sí. Pero Satanás, ¿dónde trabaja? En poner en duda nuestra identidad. Sí. Si realmente eres hijo. Y entonces Jesús no hace nada de lo que el diablo le sugiere hacer. Porque estaba seguro de su identidad, de quién era. Ahora el Espíritu Santo viene en el Jordán sobre Jesús como paloma, pero en el aposento alto, en esa que llamamos la iglesia primitiva, yo la llamo iglesia original o la iglesia del comienzo, del principio, el Espíritu Santo viene como fuego, porque en Jesús no había nada que quemar, pero en estos 120 había mucha hojarasca, mucha mugre, muchas cosas que quemar, muchas cosas que alterar, muchas cosas que transformar. Por eso viene como fuego. Bautismo en fuego es sumergirse en fuego. Por eso yo me doy cuenta que voy a decir esto para terminar. Hay gente que se arrimó a la estufa, pero nunca se quemó. O sea, hay gente que me dice que habló en lengua, tuvo una experiencia mística, una experiencia mística, se cayó al suelo, sintieron algo, pero bautismo en fuego, bancarse el bautismo en fuego, sumergirse en fuego. No, hay gente que recibió vislumbres, un chispazo. Toque. Hubo un ambiente de gloria, de fuego. Seguramente el Espíritu Santo bautizó a otro y ellos sintieron el fuego experimentado, se cayeron al suelo, hablaron unas lenguas. Pero bautismo de fuego, sumergirse en fuego.
Mira, cuando la lengua pasa por fuego, los ojos pasan por fuego, los oídos pasan por fuego, cuando el bolsillo te pasa por el bautismo de fuego. Exactamente. O sea, no, hay gente que no, o sea, los bautizó el Espíritu Santo, pero la billetera les quedó afuera. O sea, los bautizó, se sumergieron en fuego y les quedó la oreja afuera, les quedó un pie afuera. Sí. No. Sumergite en fuego, vas a ver cómo todo es alterado. Se altera tu mente, se alteran tus deseos, se alteran tus emociones, se altera tu corazón, Sí. se alteran tus oídos, se alteran tus ojos, se altera tu lengua, se altera tu vida. Aleluya. Por eso hay gente que realmente hoy necesitamos volver a tener la experiencia de Pentecostés. Aunque algunos dicen que eso ya no es para ahora, viste que ahora anda el espíritu de la apostasía y el espíritu del anticristo diciendo que nada es para ahora. Viste que ahora nada es para ahora. Vos le hablás de santidad, no es para ahora. Eso era para el Antiguo Testamento. Vos le hablás de ofrendar, diezmar, eso no es para ahora. Eso es para el Antiguo Testamento. Le hablás de tener una sola mujer, eso no es para ahora. Ahora estamos bajo la gracia. Escuché estos días de alguien que dice que si peca, él va a tener consecuencia del pecado, pero la salvación no la pierde. Entonces estamos así. Estamos en la gracia y de tanta gracia hemos caído en desgracia. Sí. Y porque el amor de Dios, y vos le hablás de la cruz y se asustan. Le hablás del compromiso y se asustan. No, Dios no pide nada, Dios no reclama nada, Dios no exige nada. El evangelio light. Yo digo, es el evangelio descafeinado. Tiene color, pero no tiene sabor. No sé, el que ha tomado, yo he viajado por muchos países y he tomado el café cubano, el café venezolano, el café colombiano. Vos te tomás un poquito de café colombiano, 2 centímetros y estás 7 horas despierto. El café descafeinado tiene color y tiene un saborizante, pero no es lo mismo. Entonces la gente quiere una iglesia descafeinada, un evangelio descafeinado, quieren gusto a naranja artificial, quieren la vida de microondas, quieren el evangelio McDonald's. Entro por una puerta, salgo por la otra, con un payasito que me celebra el cumpleaños. Y me pone una coronita, ¿viste que McDonald's te pone una coronita? Y te dicen que todo está bien y que ya tenés la corona. No es así. No es así. Entonces, bautismo, si realmente querés ser bautizado, vas a ser sumergido en fuego. Y eso se nota, Brian. Sí. Sí. Yo te conocí a vos hace un par de años atrás, y hay cosas que a vos se te notan. Gracias. Entonces, cuando uno comienza, la experiencia personal con Dios se nota, el bautismo se nota, el bautismo del Espíritu Santo se nota, por fruto. Amén, exactamente. El fruto habla. Dice, más el fruto del Espíritu. Decime quién puede dar el fruto del Espíritu si no está bautizado en el Espíritu. Entonces te das cuenta en qué están bautizados. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces te das cuenta en qué están sumergidos. Están sumergidos en el cochino río de su propia religión estúpida, sin eficacia. Manifiestas son las obras de la carne. Fíjate, mirá los frutos y vas a saber cuál es el árbol. Si es mezquino, si es divisionista, si es rebelde, si es adúltero. Manifiestas son las obras de la carne. Ahí me dicen en qué río está metido. Manifiesta, ahí está, sí, se manifiesta. O sea, esto se nota a flor de piel. Se nota. Entonces no están buscando una iglesia, no buscan una iglesia donde se los eduque. Son como el perro sarnoso, se arriman a quien los pueda rascar. Me rasque. Por eso hay gente que quiere que le rasquen la sarna. Por eso andan de acá para allá buscando quien les rasque la sarna. Pero bautismo en fuego es otra cosa, porque manifiestas son las obras de la carne. Más, dice el apóstol Pablo, magistralmente. Eso es unción apostólica, palabra apostólica.
Hay tanto apóstol dando vuelta y sería bueno comenzar a tomar los escritos de Pablo y comenzar a predicarlo. ¿Qué es lo que predica un apóstol? Esta, manifiestas son las obras de la carne, y dice Pablo en Gálatas, más el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu. Si te metiste en el fuego del Espíritu, más el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Y me gusta lo que dice para terminar allí el apóstol Pablo, porque es yo llamo a esto máxima apostólica, un diamante apostólico, el sello apostólico de esas prédicas de Pablo, porque Pablo dice algo y lo sella, dice algo y lo sella, está inspirado por el Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu es gozo, paz, templanza, mansedumbre. ¿Y con qué sella? Diciendo al final de todo esto, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. No hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Cuando vos manifestás el fruto del Espíritu, sos imparable. Nadie puede detener a un hombre que vive lo que cree y cree lo que vive. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nadie detiene a un hombre que cree lo que vive y vive lo que cree. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Aleluya. Por eso soy indetenible. Somos parte de un grupo de hombres y mujeres indetenibles. Somos del selecto grupo de los que han entendido el verdadero significado del fuego de Pentecostés y han sido bautizados por el Espíritu Santo y dan el fruto del Espíritu, y contra tales cosas no hay ley. Somos indetenibles, somos imparables. Nadie puede detener a un hombre que vive lo que cree y cree lo que vive. La mujer que vive lo que cree y cree lo que vive es una mujer indetenible. El joven que vive lo que cree y cree lo que vive es un joven indetenible. Aleluya. Contra tales cosas no hay ley. No puede venir el diablo a decir, este va a cosechar esto, porque acá está la ley de la siembra y la cosecha. No, este fue bautizado por el Espíritu Santo, está dando el fruto del Espíritu, y contra tales cosas no hay ley. A este no se le puede aplicar la ley que se le aplica a los demás. Por eso hay gente que no entiende lo que nos pasa y dice, qué suerte que tiene este. Mirá qué suerte. No, no, no. Contra tales cosas, viejo, contra tales cosas no hay ley. Este fue metido en el fuego del Espíritu, da el fruto del Espíritu, y la ley que se le aplica a otro, a este no se le aplica. Contra tales cosas no hay ley. Amén. No hay ley. Por eso algunos están esperando que de alguna manera nuestra vida nos vaya mal. A este ya, hay gente que ha dicho esto, a este ya se le va a acabar, ya se le va a acabar, a este ya se le va a acabar. Yo he escuchado gente que dice así, a este ya se le va a acabar. No, ya vas a ver, ya vas a ver. No, tranquilo. Contra tales cosas no hay ley. Y aunque tu principio haya sido pequeño, Dios le dice en el libro de Job que hay cosas que pueden cambiar, y cuando tú te metes en los principios del reino de Dios, cosas tremendas suceden. Y Job, el libro de Job dice, si de madrugada, sí, porque hay algunos que no buscan a ninguna hora, ni ningún día, ni en Pentecostés, ni ningún día. Lo único que quieren celebrar el 25 de mayo para comer locro. Pero hay esos detalles de las Escrituras. Sí. Así que yo me preparo porque estamos en madrugadas extraordinarias, apasionadas, buscando a Dios. Bien. Pero Job dice, sí, de madrugada buscares a Dios. Sí. Hay cosas que están condicionadas. ¿Y por qué él sí y yo no? Hay gente que dice, qué suerte tiene Di Palma, qué suerte tiene Brian,
qué suerte tienen los miles. No, 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 ya se les va a acabar, ya se les va a acabar. No, 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 no. Porque Dios ha condicionado cosas. Dice, si de madrugada buscares a Dios, Amén. Él hará próspera la morada de tu justicia. Amén. Dice, cuando dice habrá próspera la morada de tu justicia, en la traducción es vas a disfrutar de Dios haciendo alarde de su justicia a tu favor. ¿Qué significa eso? Aleluya. Te protege. Amén. Si de madrugada buscares a Dios, Él hará próspera la morada de tu justicia. No es prosperidad de dinero solamente. En justicia somos divinamente prosperados. Porque Dios actúa a nuestro favor. Yahweh Sikednu. Si de madrugada, por eso los que se meten en la madrugada con Dios van a disfrutar del amor exagerado y extravagante de Dios actuando a su favor y haciendo justicia a favor de ellos. Si de madrugada buscares a Dios, Él hará próspera la morada de tu justicia. La traducción significa vas a disfrutar de la justicia de Dios en tu presente y en tu entorno. Él hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque, hay un aunque. Cuando aparece un aunque en la Biblia es porque Dios va a hacer cosas Extravagante. extraordinaria, y aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. La condición es si de madrugada buscáis a Dios. ¿Qué diferencia hay entre yo y otro, entre vos y otro? Es que cuando muchas veces estamos en la intimidad de nuestra habitación, rindiéndonos y postrando delante de Dios, hay gente que no tiene lugar en su agenda para buscar a Dios ni los latidos de su corazón. Pero los resultados, las consecuencias son diferentes. Porque Él hará próspera la morada de mi justicia, aunque mi principio fue pequeño, el postrer estado será grande. Y le dio Dios a Job 7 veces más. 7 veces. Porque venir a la intimidad con Dios trae sobre mi vida, termino con esto, renuevo, restauración, retribución y restitución. Amén. Pentecostés es eso. Renuevo, restauración, restitución, retribución. Renuevo, restauración, restitución, retribución. Amén. Así que bueno, yo quiero estar sumergido en ese fuego y que la gente se sumerja en ese fuego. Aleluya. Y esto no es simplemente una fiesta, como dicen algunos, no, eso del Antiguo Testamento, no, esto lo tenemos que vivir todos los días, viejo. Amén. Hay Sí. que vivirlo, ¿no? La gente tiene que ser llevada a ese bautismo de fuego, de gloria, de presencia de Dios. Y nos vamos a dar cuenta porque el fruto dirá cuál es su bautismo. Amén. Bueno, Apóstol. los dejo porque me tengo que preparar para otra clase. ¿Estamos bien hasta Solamente acá? no, Sí. acá, con todo lo que se dijo, creo que el que prestó atención, su vida espiritual ha sido enriquecida de una manera como yo lo he sido en esta noche. Ya para dejarlo en libertad, si puede hacer una oración sobre nosotros para finalizar su participación y agradecerle por el tiempo y por la palabra que nos ha ministrado. Vamos a orar. Orar por todos los que son de la familia de Mir, los jóvenes, con mucha expectativa, ¿no? Porque este domingo vamos a tener allí la apertura también de este Pentecostés un poquito retrasado por toda la modalidad de la ley, pero esto creo que prepara, ¿no? Todo esto que habíamos hablado, yo creo que yo mismo creo que lo voy a volver. Yo a veces cuando ministro bajo la unción y la revelación del conocimiento revelado, vuelvo a escuchar las cosas porque me doy cuenta que de repente simplemente traje un eco de la voz de Dios a la tierra y a veces tengo que volver a escuchar algunas cosas porque creo que Dios está preparando el escenario de esta próxima semana, de lo que vamos a celebrar. Así que
La revelación siempre trae a mi vida lo que me falta y arranca a mi vida lo que no sirve. Si yo expongo mi vida a la revelación, los cambios van a venir. Somos de ese selecto grupo de hombres y mujeres que viven lo que creen y creen lo que viven, y eso nos hace indetenibles. Sí, Padre, Yahweh Eloheinu, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te pido que tú bendigas a cada uno de los que ha participado de este tiempo de búsqueda de los latidos de tu corazón, a través de esta enseñanza impregnada de tu gloria, de tus consejos. Yo sé que muchos se van a mover de lo natural a lo sobrenatural para experimentar la manifestación de tu gloria en sus vidas. Padre, oro por ellos, por esta generación, por estos jóvenes victoriosos que se están poniendo de pie para obedecer tu voz. Padre, al orar por Brian Miller, oro también por todo lo que está bajo su autoridad y bajo su administración. Dale sabiduría para esgrimir con autoridad la espada del Espíritu, que es tu palabra, y llevar adelante lo que tú les has encomendado hacer. Padre, oro por ellos, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Los abrazo, los abrazo. Dios bendiga grandemente. Lo amamos. Y creo que hay cosas que las tenemos que volver a escuchar. Un abrazo. Sí, bendiciones. Un abrazo, bendiciones. Amén. Damos gracias al Señor y al apóstol por esta enseñanza. Creo que hemos sido enriquecidos. Yo, por lo menos lo he sido. Qué bueno que hemos entendido que el fuego de Pentecostés es la disposición a amar los mandamientos de Dios. Es entrar en un compromiso con Dios donde no le niego nada. Cuando el apóstol enseñaba esa parte, ardía en mi corazón esto. El fuego es, y la señal del fuego, porque a veces la gente pregunta, pastor, ¿y cómo sé que recibí el fuego? ¿Acaso tengo que sentir algo caliente en el cuerpo? La principal señal es esto, querido joven y hermano, hermana que oís, es que tu corazón queme por no negarle nada a Dios, en ninguna área. A partir del momento que estás bajo la convicción que todo lo que tenés es para el reino, es para Dios y en lo que su voluntad te pida, a partir del momento que tengas esa convicción de una negación a ti mismo, estoy seguro que el fuego del Espíritu está ardiendo hasta tus huesos. Y aunque pase situaciones como nosotros también la pasamos, las cuales no estamos privados de ninguna prueba que cualquier persona pueda pasar, pero nuestro corazón arde de seguir dándole al Señor todo lo que nos pida, porque Israel le pasó. Israel en ese primer Pentecostés recibió la ley, se casó con Dios en el Espíritu, y después de eso Dios empezó a decirle a Moisés a que al pueblo le pida diferente cantidad de cosas para construir el tabernáculo, y dice la Escritura que el pueblo daba tanto que Moisés tuvo que frenar y decir, dejen de dar, porque lo que dieron ya es suficiente para toda la obra del tabernáculo. Lo que te quiero decir, que cuando el fuego arde en tu corazón, tu generosidad es sensible, tu disposición es sensible, tu deseo de obedecer es sensible, tu negación a vos mismo es sensible. Si querés saber si el fuego está en tu vida, si querés saber que el fuego está ardiendo, si querés saber si lo recibiste, esa es la señal que amás los mandamientos de Dios, que amás el amar a Dios y el amar a tu prójimo, que amás traer la justicia de Dios, que amás participar de la voluntad revelada, que no le negás nada, que no te opones a su voluntad, que no manifestás las obras de la carne, sino los frutos del Espíritu, porque hay una intensidad de negarte a vos mismo para que la voluntad de Dios se haga. Si eso está en vos, se cumplirá la palabra que Dios habló por Pablo. Ya no vivo yo. Esa frase significa, ya no vivo para mis propios intereses,
Ya no vivo para mis propios ideales. Ya no vivo ni siquiera para la propia cultura de carne y sangre que heredé. Ahora vivo para el reino. Ahora vivo para la voluntad de aquel que me salvó. Ahora vivo para el interés del Padre, el Dios Todopoderoso. Cuando eso está en vos, dirás, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Aleluya! Que Dios te bendiga, que haya sido de bendición como lo ha sido para mí. Nos despedimos alabando el nombre del Señor. Mañana 7 de la tarde reunión general, jueves 7 de la tarde oración profética y el domingo 11 de la mañana comenzamos Pentecostés. Que Dios te bendiga. Aleluya, con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya, tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar, aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Levanto un aleluya, con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control en mí. Voy a cantar, aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Canta más fuerte, 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 con el enemigo frente a mí. Canta más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Canta más fuerte, mi alma melodía es. Canta más fuerte, el cielo peleará por mí. Canta más fuerte, con el enemigo frente a mí. Canta más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Canta más fuerte, mi alma melodía es. Canta más fuerte, el cielo peleará por mí. Canta más fuerte, voy a cantar, aún en la tempestad, fuerte y más fuerte.
fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar a una tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte